Hola gente, en este caso vamos a estar trabajando el concepto de axonometría, definiéndolo y específicamente realizando algunas representaciones. En cuanto a la axonometría, la definimos como uno de los tres sistemas de representación del dibujo técnico y compuesto por un solo sistema de proyecciones cilíndricas, a diferencia del sistema que habíamos estado trabajando anteriormente de proyecciones cilíndricas ortogonales, donde las representaciones se obtenían mediante la utilización de líneas proyectantes que son perpendiculares a los tres planos de proyección, el plano vertical, el plano horizontal y el plano de perfil, que también nos definían nuestro triedro fundamental. En este caso, la axonometría va a contar con líneas proyectantes que van a ser oblicuas a los tres planos de proyección. Definiremos una visual principal a la proyectante trazada al vértice del triedro. Esta visual principal podemos observarla aquí y es la paralela a todas las demás líneas proyectantes, pero tiene la particularidad de ser la única que va a intersecar con la intersección de los tres ejes en particular, que son el resultado cada eje de la intersección de los planos de proyección. Esta visual principal es la que nos va a estar definiendo qué axonometría vamos a estar trabajando y además nos va a definir, según su inclinación, un plano principal o plano de dibujo o plano de cuadro, que será donde se obtendrán las respectivas proyecciones en nuestra axonometría. El plano principal, cabe acotar, será siempre ortogonal a esta visual principal. Por eso, dependiendo de la inclinación que tenga esta visual principal, ¿sí?, cómo va a ser nuestro plano principal. Si, por ejemplo, como en este caso lo tenemos, la visual principal es equidistante de los tres planos de proyección, bueno, nuestro plano principal generará tres trazas, que las trazas son, recordamos, la intersección de cualquier plano, son el producto de la intersección de cualquier plano con los planos de proyección. En este caso, las tres trazas o trazas fundamentales del plano conformarán un triángulo equilátero, ya que nuestra visual principal se halla equidistante en los tres planos de proyección, como habíamos comentado. Estamos, en este caso, dentro de los límites de la perspectiva isométrica, que desarrollaremos a continuación. Cabe acotar que en este caso particular, como en los siguientes, cuando nuestra imagen se conforma en este plano principal que se encuentra ortogonal a la visual principal y por lo tanto ortogonal al resto de las visuales, estamos dentro de los límites de la axonometría ortogonal. Veamos a continuación un caso particular de representación de un elemento en el espacio. Para ello tomamos como ejemplo una pirámide y lo que vamos a hacer es trabajar dentro de la axonometría ortogonal con la perspectiva isométrica. Como habíamos mencionado antes, el observador se encuentra equidistante en los tres planos de proyección. Podemos hablar de observador o también podemos hablar de líneas proyectantes o una visual situada en el infinito. Recuerden que nosotros cuando hablamos de axonometría, en este caso, estamos hablando de visuales que son paralelas entre sí. Por lo tanto, el observador se encontraría tomando algunos autores en el infinito o, como lo mencionan otros autores, un punto de vista lejano. En el primer caso podemos citar a Ernesto Romero, quien habla de la noción de infinito, y en el segundo caso podemos citar a Pedro Craco, quien menciona un punto de vista lejano, de tal modo que en ambos casos
las líneas proyectantes son paralelas entre sí. La visual que obtendríamos sería esta. Ahora, esta visual en el espacio se va a obtener mediante líneas proyectantes que van a ser paralelas entre sí, como lo mencionamos, y que van a intersecar nuestro plano principal. La visual principal, que se dirige hacia la intersección de los ejes y que determina la inclinación, y además va a estar definiendo también el plano principal ortogonal a ella, y luego vamos a tener líneas proyectantes que van a estar pasando por cada uno de los vértices de nuestro elemento, en este caso una pirámide, y que al intersecar al plano principal nos van a estar definiendo la imagen que obtenemos. ¿Sí? Ahora bien, esto es lo que ocurre en el espacio. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo en nuestra lámina? Bueno, la imagen que vamos a estar obteniendo, como lo definíamos anteriormente, va a ser la similar a esta visión, o sea, la visión de un observador situado en el infinito con líneas proyectantes paralelas entre sí y equidistantes a los tres planos de proyección. ¿Cómo hacemos para representar eso en una lámina, en nuestro plano? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es trabajar específicamente con una inclinación de 30 grados en cada caso. Ahora, ¿por qué esos 30 grados? Bueno, vamos a ver a continuación de dónde salen específicamente 30 grados. Lo que vamos a estar viendo en la lámina, repetimos, es específicamente esto. Incluso sin poder observar incluso sin observar las trazas del triángulo. Esta sería nuestra visión del elemento. Habíamos dicho que nuestro observador se encuentra equidistante a los tres planos de proyección. Por lo tanto, lo que vamos a estar teniendo es un campo visual que se va a dividir en tres regiones o tres espacios. En el plano específicamente van a ser tres áreas. Si nosotros consideramos nuestro cono visual, nuestra circunferencia, vamos a tener un área de 360 grados. Dividido 3, eso nos da 120 grados. Si consideramos que nuestro eje vertical se va a mantener siempre, podemos tener a partir de nuestro eje vertical la definición de los otros dos ejes ubicados a 120 grados. Vamos a tomar nuestros 120 grados en un sentido y lo mismo vamos a hacer en el otro sentido, definiendo de este modo uno de nuestros ejes y a continuación el otro eje. Si nosotros en este caso tomamos una horizontal de referencia, puede ser esta, verificamos que lo que vamos a estar teniendo van a ser 30 grados en un sentido y 30 grados en el otro. ¿Por qué esos 30 grados? Bueno, nosotros aquí tenemos un ángulo llano que equivale a 180 grados. Sabemos que esta región son 120 grados, 180 menos 120 nos da 60, y aquí tenemos dos ángulos que comparten una de sus aristas. Y en este caso vamos a tener que esos 60 grados se van a estar dividiendo equidistantemente 30 y 30. Si nosotros decidimos prolongar estos ejes, vamos a tener ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto este ángulo va a ser igual a este y este ángulo de 30 grados va a ser igual a este. Y de aquí viene justamente la fundamentación de por qué trabajamos con 30 y 30, con 30 y 30 cuando estamos trabajando con una isométrica, específicamente considerando también lo práctica de esta axonometría, ya que podemos valernos de
las escuadras para realizar el trazado de nuestra malla isométrica. Considerando que vamos a tener nuestra malla ortogonal, en este caso una malla isométrica que se vale de 30 y 30 grados. Aquí tendríamos la resolución de nuestra pirámide en perspectiva isométrica. ¿Qué ocurre si variamos la inclinación de nuestra visual principal? Bueno, en ese caso ya no estaríamos trabajando en una isométrica, sino que específicamente continuaríamos dentro de la axonometría ortogonal, pero ya sería otro tipo de axonometría de representación, de modo tal que mantendríamos nuestro plano principal ortogonal a la visual principal, pero la representación que estaríamos obteniendo diferiría de una representación en perspectiva isométrica, ya que aquí nuestro triángulo fundamental o triángulo de las trazas no estaría compuesto por un triángulo equilátero, sino que sería un triángulo con dos de sus catetos iguales, pero otro de sus lados diferente. En este caso la variación que estamos obteniendo es justamente la de un observador que se desliza en el sentido vertical. En este sentido es nuestra variación. ¿Qué ocurre si continuamos variando nuestra inclinación de la visual principal? Bueno, como verán, nuestra representación va a ir sufriendo alteraciones y modificaciones en su aspecto, de modo tal que la representación que obtenemos difiere de una representación a la cual estamos muy habituados, por ejemplo la isométrica. En este caso continúa siendo una axonometría ortogonal porque nuestro plano principal es ortogonal a la visual principal y es allí donde se logra la representación, pero están surgiendo determinadas alteraciones en la representación, de modo tal que la deformación perspectiva se hace mucho más evidente. Y otra variación que podemos obtener es desplazando nuestro observador en el sentido longitudinal. En este caso, lo que vamos a estar obteniendo va a ser un plano principal ortogonal a la visual principal y como tal, nuestro triángulo de las trazas va a ser un triángulo escaleno donde todos sus lados son diferentes. Y aquí tenemos la representación que podemos obtener de nuestro elemento. Un caso particular será cuando, variando la posición de nuestro observador, ya estuvimos observando diferentes posibilidades, podíamos variarla en el sentido vertical o podíamos variarlo en el sentido horizontal. Supongamos que ahora nuestro observador se encuentra ortogonal a uno de los planos de proyección. Bueno, en este caso, si estamos tratando de una perspectiva, no tendría mucho sentido tratar este punto, entendiendo que lo que estamos obteniendo es una proyección ortogonal. Pero si lo que queremos es una perspectiva, que de aquí el término justamente perspectiva en el sentido de permitirnos visualizar las tres dimensiones, a diferencia de una proyección cilíndrica ortogonal, donde podríamos estar observando dos dimensiones en detrimento de la tercera, que eso se manifiesta incluso en la visualización de los ejes. Aquí tendríamos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, y el eje de las alturas se encuentra coincidiendo con lo que sería nuestra visual principal, proyectada hacia lo que era la intersección de los tres ejes en el triedro fundamental. En este caso, lo que vamos a hacer es considerar
la proyección horizontal como tal, pero vamos a suponer que podemos también observar la altura. ¿Para qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en definitiva? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es, a partir de nuestra proyección horizontal, girándola, tomar la altura y a partir de la altura, la puesta de altura, bueno, unir a los diferentes vértices. En este caso estamos dentro de los límites de la axonometría oblicua o clinogonal y más específicamente dentro de la perspectiva caballero horizontal. Y otra posibilidad será partir de la utilización de la proyección vertical. En este caso, el observador se encontraría perpendicular al plano vertical de proyección, por lo tanto nuestra visual principal estaría coincidiendo con uno de los ejes horizontales. ¿Bien? Para ello tomamos la proyección vertical y lo que vamos a hacer que es, a partir de esta proyección vertical que tenemos aquí en nuestro elemento, bueno, vamos a considerar un ángulo, que en este caso particular va a ser un ángulo de 45 grados, y sobre ese ángulo representar una de las caras laterales de nuestro elemento. Cabe acotar que colocamos un coeficiente de reducción, que en este caso va a ser igual a la mitad del lado en su verdadera magnitud, para justamente dar la sensación de profundidad. Y luego sí podemos unir a nuestro vértice, logrando esta representación. Estamos dentro de los límites de la perspectiva caballera vertical, o también conocida de gabinete o cabinet. Pueden encontrarla con esos términos. Para ejemplificar lo que ocurre con nuestros ejes en una axonometría, vamos a considerar este conjunto de elementos y vamos a suponer que poseemos una visión cilíndrica, a diferencia de esta visión cónica que es la que estamos obteniendo mediante el uso de la filmadora. En este caso tenemos un lápiz que mide desde su origen hasta su extremo 16 centímetros. Lo que vamos a hacer es lentamente ir modificando la inclinación de este elemento, comprobando que lo que observamos se va a ir modificando. El lápiz sigue midiendo exactamente lo mismo, pero lo que cambia es la visión que tenemos de él, hasta un punto, hasta un caso extremo que sería considerar los 16 centímetros del lápiz contenidos en un solo punto. Esto es lo que nos ocurre con los ejes en la axonometría. La medida no va a variar, lo que sí varía qué es lo que nosotros estamos observando de esa medida. Por eso hablamos de verdadera magnitud. El concepto de verdadera magnitud hace referencia a el elemento cuando se observa en un plano perpendicular a nuestra visual principal. ¿Qué va a ocurrir con nuestros ejes en la axonometría? Bueno, lo que tenemos que hacer es comparar esta medida que estamos observando con la medida en verdadera magnitud. Para ello lo que vamos a hacer es considerar nuestra pirámide fundamental compuesta por los triángulos respectivos que tienen uno de sus lados, cada uno en las trazas de nuestro triángulo. A continuación lo que vamos a hacer es el abatimiento de cada uno de estos triángulos, tomando como eje de giro justamente la traza. O sea que, en definitiva, lo que hacemos es esto, de modo tal que nosotros podamos observar el ángulo recto de este triángulo. El arco de circunferencia que nosotros realizamos desde nuestra visual se va a estar observando en una perpendicular a la traza de nuestro triángulo, que es lo que vamos a estar haciendo a continuación. Ahora sí podemos hallar la relación de proporciones entre este segmento de recta sobre este eje y su verdadera magnitud.
dándonos de ese modo el coeficiente de reducción a aplicar sobre ese eje. Si estamos en una perspectiva isométrica, los tres coeficientes de reducción van a ser iguales. Ahora, si estamos trabajando en una perspectiva dimétrica, tendremos dos coeficientes de reducción y en una perspectiva trimétrica, tres coeficientes de reducción. Vamos a ver a continuación cómo sería la realización de la representación de nuestra pirámide en perspectiva isométrica. Para ello vamos a tener en cuenta nuestra malla isométrica con una inclinación de 30 grados y 30 grados, ubicando las escuadras con el cateto mayor horizontal o lo mismo puede ser con la hipotenusa horizontal. Obtenemos los 30 grados de cada lado. Entonces lo que vamos a hacer es representar la unidad de nuestra pirámide ya con el coeficiente de reducción, si es que optamos por trabajar con él. Recuerden que en una perspectiva isométrica, al tener los tres ejes con la misma inclinación, el coeficiente de reducción va a ser el mismo en los tres ejes. Además, como veremos a continuación, es muy similar prácticamente a la unidad real. Exactamente aproximadamente un 82% lo que se reduce nuestra verdadera magnitud. Por lo tanto, aquí vamos a tener dos aristas de nuestra base. Continuamos por representar las otras dos aristas con la misma inclinación. Aquí completamos la base de nuestra pirámide. También cabe destacar cómo los ángulos rectos no se mantienen en una perspectiva isométrica, a diferencia, por ejemplo, de la perspectiva caballera horizontal. A continuación definimos la proyección de nuestro vértice desde donde tomaremos la altura de nuestra pirámide. Luego que definimos la altura, podemos terminar por definir las aristas restantes. Y a continuación vamos a estar definiendo también las aristas ocultas. Definimos las aristas ocultas y procedemos a eliminar el trazado auxiliar. Aquí tenemos la representación de nuestra pirámide en una perspectiva isométrica. Vamos a ver a continuación cómo determinar el coeficiente de reducción en la axonometría que estemos trabajando. Para ello vamos a partir de la definición de nuestros ejes. A continuación lo que vamos a hacer es definir nuestro triángulo fundamental o triángulo de las trazas, que recuerdan se obtenía mediante la intersección del plano principal o plano de dibujo o plano de cuadro con los respectivos planos de proyección. Podemos determinar nuestro triángulo fundamental prolongando nuestros ejes, trazando perpendiculares a ellos, definiendo de este modo cada una de sus trazas, ya que si una recta es perpendicular a un plano, las proyecciones de esa recta serán perpendiculares a la traza del plano. Por lo tanto, podemos determinar una primer traza, en este caso, definiendo una horizontal, que por definición va a ser perpendicular a esta prolongación vertical de nuestro eje. Al tener definida una, lo que hacemos a continuación es, desde este punto, trazar otra perpendicular, esta prolongación, hasta nuestro eje, y nos tiene que verificar con otra perpendicular que debe intersecarse en el mismo punto. Aquí tenemos ya definido nuestro triángulo fundamental o triángulo de las trazas.
partir de él vamos a comenzar por definir los coeficientes de reducción, que como estamos trabajando en una perspectiva isométrica, va a ser el mismo para los tres ejes. Lo que haremos a continuación será trazar arcos de circunferencia sobre cada uno de estos segmentos de recta para realizar el abatimiento de cada uno de los triángulos de nuestra pirámide fundamental. Recuerdan que nuestra pirámide va a tener su vértice sobre la intersección de los ejes, o sea que lo que vamos a estar haciendo es el abatimiento de cada una de estas caras. Para ello voy a trazar desde el vértice una perpendicular hasta intersecar nuestro arco de circunferencia. En este punto voy a tener el abatimiento de nuestro vértice intersección de los ejes. De este modo queda definido nuestro triángulo en verdadera magnitud. De modo tal que esta arista es esta. Esta arista en perspectiva es esta en verdadera magnitud. Lo que vamos a hacer ahora es comparar ambas dimensiones, donde tenemos que la arista en perspectiva nos da una medida de 2,75, mientras que la verdadera magnitud nos da una medida de 3,37. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es realizar la relación entre la dimensión que estamos visualizando y la verdadera magnitud. Por lo tanto vamos a tomar los 2,75 y los vamos a dividir entre 3,37. Eso nos da 0,816, que es nuestro coeficiente de reducción para la perspectiva isométrica. Vamos a verificarlo, porque si está correcto nuestro trazado, tendría que darnos lo mismo para los diferentes ejes. Si tomamos nuestra perpendicular, en este caso a este eje, y trazamos nuevamente un arco de circunferencia con centro en el punto medio de este segmento y con radio igual desde el punto medio hasta el eje, que es la misma medida hacia el otro eje. A continuación nuevamente definimos nuestro vértice en la prolongación y aquí tenemos nuestro triángulo abatido. En este caso nuestra medida en perspectiva isométrica es esta y la verdadera magnitud va a ser esta. Vamos a proceder a acotar esas medidas y verificar si es correcto. Nos da 2,75 y la verdadera magnitud 3,37. Y vamos a verificar con el último trazado, que sería el abatimiento de nuestro último triángulo. Para ello, nuevamente, trazamos desde el vértice una perpendicular, que en este caso va a coincidir con nuestro punto medio, y luego un arco de circunferencia, desde el punto medio hasta la intersección con los ejes. Nuestro triángulo abatido, en este caso, va a ser este. Bueno, nuevamente comparamos, por ejemplo, esta medida abatida, por ejemplo, esta medida, que es la medida en perspectiva, con esta medida abatida.
Tomamos las medidas y vamos a ver que nuevamente tenemos los 2,75 y los 3,37 anteriores. De este modo nos verifica que nuestro coeficiente de reducción en una perspectiva isométrica es el mismo para los tres ejes, siendo el valor de 0,816, o sea que la medida real de cualquier volumen que estemos considerando en cada uno de los ejes se va a reducir un 82%. Vamos a ver ahora cómo determinar los coeficientes de reducción para el caso de una perspectiva trimétrica o anisométrica, que en ese caso, recordarán, se trataba cuando nuestro plano principal determinaba un triángulo fundamental que era escaleno, o sea, todas las trazas eran diferentes entre sí. Vamos a proceder al igual que en el caso anterior de la perspectiva isométrica, comenzando por definir nuestro triángulo de las trazas. Para ello, realizamos la prolongación de cada uno de los ejes y vamos a comenzar por determinar una perpendicular a cualquiera de estos segmentos de recta. Voy a comenzar por trazar una perpendicular a este primer segmento. Aquí ya queda definida una de las trazas de nuestro triángulo. La restante traza va a partir desde este punto y va a ser perpendicular a este segmento hasta la prolongación con el eje. Y si tengo bien resuelto mi trazado, me va a verificar de tal modo que al trazar desde este punto una perpendicular a esta prolongación, tiene que intersecarse en el mismo punto. Tomamos una perpendicular y la prolongamos hasta el eje. Como verán, me verifica que se intersecan en el mismo punto. Bueno, luego que tenemos definido nuestro triángulo, vamos a proceder a hallar las verdaderas magnitudes de cada uno de estos segmentos, para de ese modo determinar los coeficientes de reducción. Podemos comenzar por definir la dimensión en perspectiva de cada uno de ellos. Vamos a comenzar por este primer segmento, que mide 1,88. Lo que vamos a hacer es el abatimiento de este triángulo. Para ello, recuerdan que tomábamos desde la intersección de los ejes una perpendicular. Y voy a trazar un arco de circunferencia desde el punto medio del segmento con radio hasta la intersección con el eje. En la prolongación de mi perpendicular hasta el arco de circunferencia, voy a estar determinando el abatimiento de este punto. O sea que mi triángulo abatido va a ser este. Y a continuación voy a comparar el segmento de recta que tengo aquí de mi triángulo fundamental, que es 1,88, con el segmento de recta en verdadera magnitud, que vamos a determinar cuánto mide. Me da 2,81. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la relación que hay entre el 1,88, por lo tanto 1,88 dividido 2,81. Eso me da 0,67. O sea que un 67% tengo que reducir las medidas que tome sobre este eje.
es el coeficiente de reducción para este eje, 0,67. Vamos a determinar ahora el coeficiente de reducción para este otro eje. Lo que hacemos es nuevamente una perpendicular desde la intersección de nuestros ejes a la traza que estamos considerando. Luego un arco de circunferencia desde el punto medio hasta la intersección de la traza con los ejes. Y en la prolongación de esta perpendicular hasta nuestro arco de circunferencia, allí vamos a tener nuestro triángulo abatido. Ahora procedemos a comparar la medida de nuestro segmento de recta en perspectiva con nuestro segmento de recta en verdadera magnitud. Vamos a tener que este segmento mide 7,86 y el segmento en verdadera magnitud nos da una medida de 8,12. Ahora hallamos la relación, o sea, para ello tomamos el 7,86 dividido el 8,12 y eso me da 0,97. O sea que nuestro coeficiente de relación, nuestro coeficiente de reducción en este caso, va a ser igual a 0,97. Y ahora procedemos a hallar el último coeficiente que va a ser el que va a tener el eje de la altura. Y aquí ya podemos tomar el coeficiente de reducción de nuestro tercer eje, ya que tenemos estos dos triángulos abatidos, los cuales tienen una arista que es coincidente, como podremos ver ahora en las medidas. Esta arista, esa arista es la misma que esta. Por lo tanto, la relación va a ser idéntica. Así que tomamos el segmento que queremos comparar, en este caso 2,67, con los segmentos en verdadera magnitud. Realizamos los 2,67 dividido 3,40. Esto nos da 0,78. Por lo tanto, nuestro coeficiente de reducción para las alturas es de 0,78, un 78%. Bueno, limpiamos ahora nuestros trazados auxiliares. Ya tenemos definidos nuestros coeficientes de reducción. Y lo que vamos a ver a continuación es comparar justamente estos coeficientes de reducción. Un dato muy importante, ¿cuál es? Que las medidas sobre este eje se reducen muy poco, casi prácticamente nada, un 97%. Las medidas de la altura se reducen un 78%, mientras que las medidas de este eje que tenemos más oblicuo a nuestra visual es el que se reduce un 67%, la mayor reducción. O sea, esto quiere decir que cuanto más oblicuo está un eje respecto a nuestra visual, lo que estaremos viendo será con una mayor deformación en cuanto a su verdadera magnitud.